Hoy en día se habla muchísimo de los aceites esenciales y todas las fantásticas cosas que hacen. Sin embargo, a veces se exagera y la semana pasada yo saqué un vídeo sobre 5 mitos sobre los aceites esenciales. Uno de estos mitos es si contienen vitaminas y minerales. Y si te interesa el tema, te recomiendo ir a ver ese vídeo. Ahí dije que no. A raíz de ese vídeo, 2 personas me preguntaron, pero entonces, ¿por qué funcionan? A mí me funcionan los aceites esenciales y si no tienen vitaminas y minerales, ¿qué es lo que hace que funcionen los aceites esenciales? Me pareció una pregunta estupenda, así que muchas gracias por preguntarlo y en este vídeo espero poderte dar una respuesta. Si es la primera vez que me visitas, me llamo Tisha Clemets, me encanta indagar en el porqué de las cosas, especialmente en lo referente a la salud. Y en este canal de YouTube tienes un montón de información acerca de aceites esenciales y diferentes formas de tener una vida equilibrada y sana en todos los aspectos del ser. Vamos pues con la pregunta. Si un aceite esencial no tiene vitaminas y minerales, ¿qué es lo que hace que tenga un efecto terapéutico? Y ahí yo te pondría 2 ejemplos, simplemente para sacarte un poquito del concepto de que sea necesario que tenga vitaminas y minerales para que haga un efecto. Si estás con una infección, vas al médico y te da un antibiótico y el antibiótico te hace efecto, te está quitando la infección y no tiene vitaminas ni minerales. Otra opción médica es cuando te tomas un analgésico porque te duele algo, te quita el dolor, pero no porque tenga vitaminas ni minerales, solamente por poneros en un contexto. Las vitaminas y minerales son súper importantes, por supuesto, para una salud en general, pero no son el principio activo necesario para que te haga un efecto, ni un aceite esencial, ni un medicamento. Bien, espero que hasta aquí estemos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tienen los aceites esenciales? Repasando brevemente, por si no has visto en mis vídeos anteriores, un aceite esencial es un extracto súper concentrado de plantas, resinas, raíces, hojas, tallos, etc. Este libro me encanta porque dice un montón de información de química de forma muy básica y puedes buscar en diferentes aceites. Y por irnos a 2 sencillitos, quería hablaros del aceite de limón y del aceite de lima como punto de comparación. Y os lo estoy comparando también porque hay un motivo. Como puedes ver aquí en la imagen, el aceite esencial de limón lo que contiene como principios activos principalmente son hidrocarbonos monoterpenos. Entonces, limonene es el principal ingrediente, aproximadamente 71%. Y el total del aceite esencial de limón tiene precisamente esta familia de compuestos en un casi 98%, es altísimo. Y puedes ver las propiedades que tienen estas clases de compuestos químicos, hablando de que cualquier cosa de la naturaleza tiene compuestos químicos. No es que sea algo sintetizado en un laboratorio, sino que un limón tiene compuestos como cualquier otra cosa del planeta Tierra. Tienen átomos de carbono y tienen un montón de cosas, ¿no? O sea, en ese sentido químico. Y probablemente lo estoy diciendo al revés, hidrocarbonos monoterpenos. Da igual. Apoyan el estado de inflamación saludable en el cuerpo, son antisépticos, protegen las células, agonistas de los microbios, alivian tejidos irritados, resulta sedante, ayuda a la eliminación de toxinas y levanta el ánimo. En menor medida, cerca del 2%, tenemos aldehídos que aportan ese aroma fuerte, calman las emociones, es un agonista microbiano, apoyo al sistema inflamatorio, calma los tejidos, es analgésico, calma el sistema ANS, reduce la fiebre y ayuda a regular la presión arterial. Entonces eso es por ese lado. Y luego hay un pequeñísimo porcentaje, y aquí podéis ver los porcentajes no suman exactamente 100 porque depende mucho qué tipo de limón estamos hablando, dónde se cultivó, cuándo se extrajo, etc. Y por ser un producto natural, no van a ser exactamente 97, tal en todos los lotes. Por eso que las cifras pueden variar un poquito. Lactonas y cumarinos es otra de las características. Cumarinos es precisamente lo que hace que un cítrico te genere una irritación en la piel al estar en exposición al sol. Te genera fotosensibilidad, como también dije en este otro vídeo. Los aceites de cítricos tienen cumarinos, a no ser que se hayan extraído químicamente, y eso significa que no te puedes echar ese aceite y salir a tomar el sol.
Bien, este es el aceite de limón y muchas veces me han preguntado si limón y lima es lo mismo. Pues no lo es. Para empezar, limón amarillo y lima verde. Entonces, para empezar, la lima es otra familia del limón, pero si miramos aquí lo que contiene es bastante diferente. Hidrocarbonos monoterpenos tiene bastante menos, de 50 a 65%, pero ves que tienes otro montón de elementos. Hay hidrocarbonos sesquiterpenos que nos ayudan con otro montón de cosas y también, aparte de lo que ya dijimos antes, porque algunas de estas cosas se superponen, estos compuestos químicos se superponen a sus propiedades, pues los esquiterpenos, hidrocarbonos esquiterpenos también ayudan a la salud endocrina. Luego hay alcoholes monoterpenos que ayudan también en temas fúngicos, antioxidante, espasmos, ayuda con los espasmos y también ayuda con la piel. Esto según el tipo de lima, como podemos ver, va de trazas al 20%. Luego aldehídos, de nuevo, igual que el anterior, óxidos, que ese no lo tiene el limón, y estos son los que son expectorantes y mucolíticos. Entonces, si estamos buscando unas propiedades mucolíticas, las vamos a tener con la lima, pero no con el limón. Esto es lo que hace que los aceites funcionen. Entonces, cuando usas aceites esenciales, insistimos mucho que sean de grado terapéutico para que puedas fiarte de que tengan estos compuestos. Si son de origen químico y se han hecho en un laboratorio y te los venden muy baratitos en los chinos o en el supermercado, el precio es muy reducido porque no viene de las plantas. Entonces no tienen estos compuestos. Lo que tienen es perfume. Huele muy rico, pero no tiene todas estas cosas que son las que te hacen efecto. Y cuando son aceites esenciales que sean naturales y a lo mejor ecológicos y todo lo que quieras, pero que no han verificado haciéndole pruebas como hacemos con los aceites de doTERRA para mirar que tengan esos efectos terapéuticos, es que estos niveles no están. Entonces a lo mejor de un compuesto aquí decimos 50% y en el de otra marca es 10%. Entonces la potencia va a cambiar mucho. Por ese motivo decimos, fíjate que sea de grado terapéutico. Eso también se puede llamar quimiotipado, que hayan verificado pues que tienen los componentes para que te hagan efecto según estamos esperando que tengan, según consultamos en un libro de referencia. Ese es el motivo de que funcionan los aceites esenciales. Una siguiente pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos para estar sanos? Y la salud son un montón de compuestos diferentes. Por un lado tenemos la alimentación y dentro de la alimentación sana, equilibrada y saludable incluye que tengas niveles equilibrados de proteínas, grasas y hidratos de carbono, que son los 3 macronutrientes que manejamos más. Y después están todas esas cosas más pequeñitas, como son las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, los omega 3 y otro montón de cosas. Entonces, en ese sentido, eso sería la parte de alimentación. Tengo aquí un poquito de chuleta para no dejarme nada. Después tenemos que tienes que beber suficiente agua, que tienes que hacer ejercicio físico y oxigenarte bien. Reducir el estrés, súper importante. Dormir y descansar profundamente para tener ese buen efecto. Apoyar tu inmunidad, lo cual incluye la flora intestinal, que no nos lo olvidemos, el 70% de las defensas están en los intestinos y están súper dañados porque estamos todo el rato comiendo alimentos que les han puesto antibióticos a los animales que luego nos comemos. Si nos comemos yogur, queso, huevos, carne o pescado y le han dado antibióticos a esos animales, nos comemos los antibióticos y luego resulta que nuestra flora intestinal se va al traste. Y así es como la gente anda enfermándose todo el rato. Y encima te enfermas, el médico te da antibióticos, te matan todavía más la flora intestinal y tenemos un desastre. Y por ese motivo en doTERRA decimos, tienes que tomar probióticos todos los días, en principio, o al menos varias veces al año. Y eso te va a fortalecer un montón las defensas. Entonces, eso es otro factor de base. Y bueno, finalmente, evidentemente, manejar el estrés y las emociones y, por supuesto, que cuando te surge un problema de salud de cualquier clase, pues podemos buscar qué formas naturales hay de apoyar ese proceso y si es una cosa más sencillita, muchas veces coges un aceitito y se te fue ese problemita y no tienes que recurrir al médico para molestarlo por una tontería. Evidentemente, si tienes un problema de salud gordo, tienes que ir al médico y por favor sé sensato porque los aceites esenciales no te van a reemplazar que duermas, no te van a reemplazar hacer ejercicio, no te van a reemplazar que comas adecuadamente.
Y no te van a reemplazar que vayas al médico, al dentista, al oculista, que te pongas gafas y todas esas otras cosas que tenemos que hacer en la vida cotidiana. Por favor, tengamos eso en cuenta. Ahora, para todos estos aspectos que te he estado diciendo, se pueden incorporar aceites esenciales que nos van a ayudar a tener más motivación para hacer ejercicio, a dormir mejor, a tener menos estrés, a tener mejor nutrición, y en ese sentido doTERRA tiene por un lado aceites esenciales, pero por el otro también probióticos, omega 3, vitaminas y minerales como suplementos, porque una cosa no quita la otra. Y bueno, que el mundo de los aceites es fascinante y funcionan genial cuando son de grado terapéutico y los usas correctamente, y de eso se trata. Por eso no los andamos vendiendo en tiendas, queremos que se venda a través de un consultor para que puedas tener esa información, ese apoyo, saberlos usar y disfrutar enormemente con todo lo que hacen en tu vida los aceites esenciales. Espero que esto conteste la pregunta, y me encanta que me dejéis preguntas porque pues me da pie a qué más cosas podemos estar mencionando aquí en el canal. Si quieres profundizar sobre cómo tener un estilo de vida así equilibrado y todas esas facetas, tengo un test gratuito, más que test es un ejercicio, que te puedes descargar dentro de mi página tecnicatisha.com. Es una página que hice simplemente para que tú dejas tu email, tu nombre, y te descargas este ejercicio práctico para poder puntuar qué tal vas en todos esos aspectos. Simplemente como prueba de autoevaluación, que creo que es muy interesante. Y luego te mando unos cuantos emails ampliando un poquito la información. Y también te puedes suscribir al canal, como siempre decimos. Déjame un me gusta si te ha gustado, no dudes en compartirlo si te parece que es algo que es una información importante para la gente que conoces. Gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un día muy aromático y muy feliz.